Hola a todos. Este video está dirigido a los alumnos de primer semestre de la materia de Química Inorgánica de la carrera de Ingeniería en Ciencia de los Materiales que se imparte en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy vamos a estar analizando qué es la química. Vamos a utilizarlo como punto de partida. Ya habíamos hablado de algunas generalidades, ya habíamos hablado de lo que es la carrera de Ingeniería en Ciencia de Materiales, pero vamos a irnos adentrando ya en materia. Estamos en la materia de Química Inorgánica, pero primeramente analicemos qué es la química. Ustedes ya han visto algo de química en Ciencias Naturales en primaria. Ya llevaron química en secundaria, ya llevaron química en preparatoria. Pero no se trata de simplemente memorizar conceptos, sino se trata de entender, de razonar y de aplicar. Nuestra carrera se centra principalmente en química aplicada. Pero la pregunta es, ¿qué es la química? Ciencia que se encarga del estudio de la materia y de sus transformaciones. ¿Cuál va a ser ese punto de partida? El estudio de la materia. ¿Qué es la materia? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y aquí, como les había comentado anteriormente, en el área de ciencia de materiales, que se decía que material es todo sólido útil para el hombre. Aquí vamos a utilizar la materia. Tenemos que entenderla, tenemos que poderla analizar. En el aspecto de la ciencia de materiales, para poder predecir el comportamiento de un material, primero tenemos que analizar su estructura, cómo está constituido, cómo interactúan los átomos, cómo interactúan las moléculas para poder predecir su comportamiento. Algunos autores dentro del área de ciencia de materiales afirman que el electrón es la base de la ciencia de materiales. ¿Por qué dicen esto? Porque precisamente la forma como interactúan los electrones en la formación de enlaces es lo que va a determinar las propiedades a nivel macroscópico. Pero volvamos a lo que estábamos diciendo. Química, ciencia que se encarga del estudio de la materia y de sus transformaciones. Tenemos que estudiar la materia. Tenemos que entender cómo está hecha. Es una ciencia experimental, pero en sus orígenes se manejaba mucho el razonamiento. La química, algunos quieren ubicar el surgimiento de la química a finales de la Edad Media, una evolución de la alquimia. Pero si entendemos que química es la transformación de la materia, nos vamos a encontrar en la historia que el hombre ha transformado la materia de una manera consciente desde hace mucho tiempo atrás. Entonces podemos decir que la química no es del Renacimiento, no es de la Edad Media, no es de inicios de la era cristiana, sino es más atrás. Nos encontramos que en Egipto eran capaces de fundir metales para ornamentos de oro, pero también para elaborar algunos tipos de armas. Entonces ya podían separar metales mediante procesos de fundición. Ya podían estar transformando la materia. Ciencia que se encarga del estudio de la materia y de sus transformaciones. En el antiguo Egipto ya estaban aplicando la química.
En el antiguo Egipto ya estaban aislando principios activos de algunas plantas para elaboración de medicamentos. Algunos autores coinciden que el origen de la medicina se encuentra en Egipto, una sociedad altamente desarrollada. Fundían metales, obtenían medicamentos, elaboraban cremas, ungüentos que utilizaban, perfumes que utilizaban para el embalsamiento de los muertos. Estamos hablando que ya estaban aplicando la química. También nos encontramos que, de acuerdo a algunos autores, la palabra química proviene de la palabra quemia. Quemia en antiguo griego, en griego antiguo, significaba Egipto. Entonces es todo un proceso. Hay que recordar que algunos de los centros culturales de la antigüedad llegaron a establecerse en Egipto. Recordar que algunos de los grandes pensadores griegos realizaron sus estudios en Egipto. Cayó el imperio egipcio y se fueron desarrollando otro tipo de imperios. El imperio persa, el imperio griego, la influencia que llegó a tener, pero cómo se estaba buscando ese conocimiento, ese entender el entorno, entender lo que nos rodea. En el antiguo Egipto se manejaba ya la química aplicada. En Grecia se comenzó a estudiar el entorno desde un punto de vista un poco más filosófico, entender el mundo, entender el universo. Llegaron a cometer algunos errores por la falta de la experimentación. Nos encontramos que para algunos pensadores griegos llegaron a afirmar que todo el universo estaba compuesto por fuego. Alguien dijo que todo el universo era aire. Alguien dijo que todo el universo era agua y alguien más dijo que todo el universo era tierra. Ellos en su análisis, en su reflexión, estaban confundiendo cambios de estado de la materia. Ellos estaban haciendo un razonamiento, analizaban los cambios de estado de la materia, con lo cual ellos llegaban a esas afirmaciones. Alguien más dijo, no es un solo elemento, sino alguien dijo, son los 4 elementos los que constituyen todo el universo, los que constituyen toda la materia, los 4 elementos fundamentales. Y poco a poco se va logrando el desarrollo del conocimiento. Nos encontramos que dentro de los pensadores griegos, si analizamos una piedra, si analizamos una hoja seca y la comenzamos a pulverizar, siempre se llegaba a un tamaño de partícula muy pequeño. Un pedazo de carbón, siempre se iba pulverizando todo. Alguien llegó a pensar que existiría un tamaño mínimo de partícula, en el cual ya no sería posible dividirlo, en el cual se decía, hay un tamaño mínimo en el que ya no tiene corte, ya no tiene división. Y se acuñó la palabra átomo. Alfa al principio, que significa negación o falta de. Tomé, que significa corte. Átomo
que significaba sin corte, sin división. Nosotros lo entendemos como indivisible. Y está todo un proceso del conocimiento. Posteriormente, entramos en un periodo de oscurantismo en la humanidad que fue retomado esa búsqueda del conocimiento terminada la Edad Media, en el Renacimiento. Poco a poco vamos a ir analizando con detalle esta información, pero tenemos que visualizar lo que nos rodea, entenderlo, comprenderlo. Vamos a adentrarnos en los aspectos de las teorías atómicas para precisamente comprender la materia, porque la materia es la base de nuestro estudio. La materia es lo que nos vamos a encargar de transformar para estar aplicando la química. Esa materia es nuestro material que vamos a transformar ya como ingenieros en ciencia de materiales. Buscar nuevos materiales o procesos más eficientes de fabricación. Aquí simplemente queda una tarea demasiado simple, demasiado fácil. Los nombres de esos pensadores griegos, de cómo consideraban los elementos fundamentales. ¿Quién lo manejaba de manera individual? Cada uno, el fuego, el aire, el agua y la tierra. ¿Quién se encargó de unificarlos? ¿Y quién fue la primera persona que introdujo el concepto de átomo? Estamos partiendo de algo muy simple. Lo que a mí me interesa es unificar conocimientos. Vienen de diferentes instituciones educativas, donde el nivel de aprendizaje ha sido diferente. Vamos a estar partiendo prácticamente de cero y vamos a ir avanzando cada vez más. Recuerden, la competencia laboral no la encontramos en la ciudad ni en el estado. La competencia laboral la tienen con el resto del mundo. Vamos a estar manejando estándares internacionales, pero primero estaremos partiendo desde lo más elemental hasta lo más alto. Hasta luego y cuídense mucho.